¿Fue de verdad solo un témpano de hielo el que selló el destino del RMS Titanic? ¿O fue que una serie de errores humanos, advertencias ignoradas y decisiones dudosas jugaron un papel igual de terrible? La historia de un simple choque con el hielo, aunque es cierta, parece que no está completa. La pérdida de más de 1.500 almas pide una investigación más profunda. Las investigaciones oficiales culparon a la velocidad excesiva y a no reaccionar a los avisos de hielo. Pero aún así, estos resultados parecían evitar verdades más incómodas. Muchos creen que el témpano de hielo fue solo el último y trágico instrumento. La verdadera causa del hundimiento fue una cadena de sucesos que se formó mucho antes de esa fría noche de abril. Esta exploración busca descubrir esos detalles menos contados. El año 1912 estaba en lo más alto de la época eduardiana. Era un tiempo de grandes avances tecnológicos y poder industrial. Los barcos transatlánticos eran símbolos de este progreso. El RMS Titanic se pensó como el mejor ejemplo de la ambición de esta época. Para la compañía White Star Line, el Titanic era una muestra de prestigio y poder. El barco prometía un lujo sin igual para sus pasajeros de primera clase, incluyendo algunas de las personas más ricas de la época. El barco se anunció mucho como prácticamente imposible de hundir. Esta creencia en que era invencible ayudó a que la gente se relajara con la seguridad. Además del lujo de la primera clase, el Titanic llevaba pasajeros de segunda clase, muchos de ellos profesionales y turistas. La tercera clase, o entrepuente, llevaba a cientos de emigrantes que buscaban una nueva vida en América del Norte. El barco era como una pequeña sociedad, con sus diferencias de clase muy marcadas. Todos confiaban en la fortaleza del barco. El Titanic fue una obra de ingeniería gigante para su tiempo. Medía 882 pies y 9 pulgadas de largo. Construido en el astillero Harland & Wolff en Belfast, en su construcción trabajaron miles de personas. Tenía muchas cosas nuevas, como una planta eléctrica moderna y un gran sistema de teléfonos. Sus motores de vaivén eran los más grandes que se habían construido. Pero, debajo de esta maravilla tecnológica, había partes del diseño que resultaron ser muy importantes. Los famosos compartimentos que no dejaban pasar el agua no llegaban hasta las cubiertas de más arriba. Esto quería decir que si se inundaban suficientes compartimentos, el agua podía pasar por encima de las paredes que los separaban. Esto es justo lo que pasó en esa noche terrible. Además, se han hecho preguntas sobre la calidad de los materiales que se usaron para construirlo. Algunas investigaciones dicen que los remaches que unían las planchas del casco podían tener mucha escoria. El gran tamaño del barco también hacía difícil manejarlo. El Atlántico Norte en abril es famoso por el hielo. 1912 fue un año especialmente malo para los témpanos de hielo que iban hacia el sur, hacia las rutas de los barcos. El Titanic no navegaba por aguas peligrosas desconocidas. El riesgo se conocía. Durante todo el domingo, 14 de abril de 1912, los operadores de radio del Titanic recibieron muchos avisos de hielo. Estos mensajes venían de otros barcos que estaban cerca. Informaban de grandes témpanos y muchas zonas de hielo justo en el camino del Titanic. El primer aviso importante vino del Caronia. Más tarde, el Baltic envió mensajes sobre témpanos y una gran cantidad de campo de hielo. El América también envió un aviso, diciendo que había 2 grandes témpanos. Quizás el aviso más importante vino del Mesaba. Este mensaje hablaba de una zona de hielo mucho más grande, con muchos témpanos y hielo amontonado. Lo más importante es que este aviso del Mesaba nunca llegó al puente de mando. La sala de radio del Titanic era de la compañía Marconi y se ocupaba sobre todo de los telegramas privados de los pasajeros. Los mensajes oficiales del barco, como los avisos de hielo, no eran la prioridad. La prisa por enviar estos mensajes comerciales pudo hacer que la información importante para navegar se dejara para después o simplemente se pasara por alto. A las 11:40 de la noche, hora del barco,
del 14 de abril de 1912, la calma se rompió. El vigía Frederick Fleet vio algo justo delante. Tocó la campana del puesto de vigía 3 veces y llamó por teléfono al puente de mando. «Témpano de hielo justo delante», gritó. El primer oficial William Murdoch ordenó «todo a estribor» y avisó a la sala de máquinas para máquinas atrás toda. El Titanic rozó la parte del témpano que estaba bajo el agua. El témpano hizo varios cortes y agujeros en el lado de estribor del casco. El Titanic, el que no se podía hundir, de hecho se estaba hundiendo. La orden de preparar los botes salvavidas se dio cerca de la medianoche. El Titanic solo llevaba 20 botes salvavidas. Solo cabían 1.178 personas. Muchos de los primeros botes se bajaron al agua medio vacíos. Los pasajeros no querían dejar la seguridad del enorme barco. La regla de mujeres y niños primero se siguió en general. La banda del barco tocaba en cubierta para mantener la calma. La parte de atrás del barco se levantó antes de que el barco se partiera y se hundiera. El hundimiento del Titanic no fue solo cosa de la naturaleza. Los errores humanos jugaron un papel importante. La decisión de mantener una velocidad alta en una zona de hielo conocida sigue siendo algo que se discute mucho. Fue presionado el capitán Smith por el presidente de la White Star Line, J. Bruce Ismay, que estaba a bordo. Aunque no hay pruebas claras de esa presión, el barco seguro que no bajó la velocidad a pesar de los muchos avisos de hielo. Los binoculares que faltaban para los vigías son otro punto muy importante. El vigía Frederick Fleet dijo que con binoculares habrían visto el témpano antes. Tardar en ver el témpano redujo el tiempo que tenían para tratar de esquivarlo. ¿Por qué faltaban? Se dice que la llave del armario donde estaban la tenía el segundo oficial David Blair. Lo cambiaron de barco en el último momento y se olvidó de entregarla. Luego está el asunto del SS Californian. Este barco estaba parado en la zona de hielo no muy lejos del Titanic. Su operador de radio, Cyril Evans, intentó avisar al Titanic del hielo que había alrededor. La noticia del hundimiento del Titanic causó una gran conmoción en todo el mundo. Los primeros informes eran confusos, algunos incluso decían que todos los pasajeros estaban a salvo. Cuando se supo de verdad lo grande que fue el desastre, la tristeza y la rabia de la gente fueron enormes. El Carpathia, el primer barco que llegó hasta los que sobrevivieron, recogió a 705 personas de los botes salvavidas. Llegó a Nueva York el 18 de abril, recibido por multitudes silenciosas y de luto. Se empezaron investigaciones enseguida tanto en Estados Unidos como en Gran Bretaña. La investigación del Senado de Estados Unidos, dirigida por el senador William Alden Smith, fue muy dura. Buscaba encontrar descuidos y echar la culpa. La investigación del comisionado de naufragios británico, dirigida por Lord Mersey, fue más técnica. Las dos investigaciones concluyeron que la velocidad excesiva en aguas peligrosas fue la causa principal. También criticaron que no hubiera suficientes botes salvavidas y la mala respuesta del SS Californian. La primera Convención Internacional para la Seguridad de la Vida en el Mar, SOLAS, se hizo en Londres en 1914. Esta importante convención ordenó cambios grandes. La capacidad de los botes salvavidas debía ser suficiente para todos los que estuvieran a bordo. Se creó una patrulla internacional de hielo para vigilar los témpanos en las rutas de los barcos del Atlántico Norte. Durante 73 años, el Titanic descansó sin ser molestado en su tumba de agua. Dónde estaba exactamente era un misterio, aunque se intentó buscarlo muchas veces. Entonces, el 1 de septiembre de 1985, una expedición de Francia y Estados Unidos, dirigida por el doctor Robert Ballard y Jean-Louis Michel, descubrió los restos del barco. Se encontró a una profundidad de unos 12.500 pies. El barco estaba en dos pedazos grandes, separados por más o menos un tercio de milla, y rodeado de muchísimos restos.
Este descubrimiento hizo que todo el mundo se interesara de nuevo por la historia del Titanic. Las imágenes del barco deshaciéndose en el fondo del océano eran impresionantes. Dieron una conexión real con el pasado, haciendo que la tragedia se viera muy clara para una nueva generación. Otras expediciones después han explorado mucho el lugar del hundimiento. Han recuperado miles de objetos, desde cosas personales hasta partes del mismo barco. El Titanic sigue siendo más que solo un barco hundido. Es un símbolo fuerte de la ambición humana y de cómo puede terminar en un desastre terrible.